Y bueno, el ejercicio de hoy tiene que ver con unos datos muy populares. Aunque fueron más populares hace unos meses que se entregaron algunos premios, pero bueno, en general los premios Nobel en realidad son como de los galardones más mediáticos que conozco. Como saben, los premios Nobel se entregan en algunas categorías a personas que hicieron o que contribuyeron de manera destacable al avance de la humanidad, ¿no? Cuenta la historia oficial, yo no he tenido tiempo para leer ninguna fuente oficial, pero bueno, la Wikipedia menciona un poquillo que los premios, el fondo y la fundación que dan origen a los premios Nobel surgen un poco por el arrepentimiento de Alfred Nobel, ¿no? Que fue un ingeniero que hizo muchísimo dinero desarrollando productos para la guerra, ¿no? Y entonces un poquillo como que le dio el remordimiento de chin. Creo que la gente se utilizó mucho mis inventos para matarse. Debería yo de hacer algo con este dinero mal habido, ¿no? Es una parte de su fortuna, la destinó a formar algún fondo o garantizar que de alguna manera cada año se entregaran estos premios, ¿no? Entonces, ese es el contexto en general de los premios. Y una de las dudas que me surgió es cuál es la edad promedio a la que se le entregan los premios Nobel a las personas, ¿no? Una de las cosas que más da curiosidad, o por lo menos a mí, es qué tan joven es la persona a la que le entregan el premio Nobel. Entonces, existen datos históricos para saber eso y los vamos a utilizar hoy. La pregunta que tenemos es cuál es la edad promedio a la que le entregan el premio Nobel o a la que en la que recibe la persona un premio Nobel, ¿no? Y dado que también es bien sabido que hay una brecha, un gender gap, se me olvida la traducción, en el premio Nobel, entonces me dio curiosidad verlo por hombres y mujeres. No vamos a abordar hoy, creo que la pregunta más obvia, que es la cantidad de mujeres que han recibido el premio Nobel, es muy poquita. Yo no tenía idea de la magnitud hasta ahorita que hicimos este ejercicio. Si lo quieren preguntar, está ahí mismo en los datos, pero no lo vamos a hacer hoy. Entonces, lo que queremos ver es cuál es la edad promedio. Vamos a ver en realidad la distribución de la edad a la que se recibe el premio Nobel para un género y para el otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener en un eje X, vamos a graficar las edades, van a ir normalmente, seguramente va a ir de 10 a 100, van a ser nuestros extremos y hacia arriba vamos a graficar una de las categorías y hacia abajo otra de las categorías. Esto en realidad es un gráfico de densidad, lo hemos hecho en algún otros ejercicios. Hemos hecho histogramas también, podrías hacerlo con un histograma, no hay mayor problema, pero bueno, lo vamos a hacer hoy con densidades. Los datos, el archivo se llama novels.csv, aquí tengo un error, denme chance de corregirlo. Como siempre, el archivo está en internet, en realidad no lo vamos a descargar, R tiene funciones para leer los archivos desde internet. Y aquí tenemos un ejemplo, en cada fila tenemos el registro de uno de los ganadores o ganadoras del premio Nobel. Como pueden ver, se registra la variable edad, es la que vamos a utilizar para montar el eje X y que se dibuje sobre eso el diagrama de densidad. Y tenemos también la columna género que nos va a permitir separar la tabla de datos original en dos, una para female y una para male. La respuesta a la que vamos a llegar es esta y la podemos obtener si quieren ejecutar línea por línea en el script maestro que hoy se llama density.r, de doble densidad. Y esto está construido con puro ggplot. No hay nada, no necesita ninguna paquetería extra. Estas son geometrías de densidad, son geom_density, que recuerden lo que hace es a partir de un set de observaciones, calcula una función de probabilidad de qué tan probable es que algún dato nuevo en esas categorías caiga en alguno de los valores en X. Entonces, vamos a utilizar geom_density para dibujar tanto la densidad de arriba, la vamos a colorear en color rojo tomate, y es la densidad calculada para el data frame de receptoras Nobel. Y vamos a utilizar otro geom_density, pero esta vez vamos a especificarle a la geometría de densidad que el valor en Y es igual a -1 por la densidad. El estético en X va a ser la edad y el estético en Y no es ninguno. Ninguna columna de la tabla controla el eje Y, porque en un diagrama de densidad el eje Y se calcula a partir de todas tus observaciones. Pero también tenemos, aunque nosotros no metemos mano en el eje Y, tenemos la capacidad de decirle, bueno, lo que sea que calcules, pero en lugar de calcularlo de manera positiva, calcúlalo de manera negativa. Y otra de las cosas que me daba curiosidad,
si bien las densidades ahí se pueden comparar, quería yo marcar el promedio de edad a la que se recibieron los premios Nobel en una categoría y en otra. Eso lo vamos a hacer con un geopoint tradicional. El truco de hoy es algo sencillo, creo yo, pero aún así nunca habíamos reparado en ello. Es cómo creas un data frame desde cero. Estamos acostumbrados a importar los datos hacia R y ya te aparece un data frame completo en el ambiente, o a tener un data frame completo en el ambiente y filtrarlo, seleccionarle columnas o lo que sea y tener otro data frame, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma en la que tú le dices R, crea este data frame con esta columna y estos valores? No lo estás leyendo de ningún lado. Yo te estoy diciendo explícitamente que lo crees. La función se llama data.frame y tú declaras adentro cómo se van a llamar tus columnas, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a crear un data frame que se llama los promedios, al cual le vamos a asignar el resultado de la función data.frame. Y data.frame, en esta parte, lo único que estamos diciendo es que se va a crear una columna que se llama género, igual a, y la vamos a llenar con un vector que se llama promedio mask y promedio fem, promedio masculino y promedio femenino. ¿De acuerdo? Eso lo único que crearía es un data frame que se llama los promedios, que tiene una columna que se llama género con dos valores. Tú tienes explícitamente que pasarle los valores. Se los puedes pasar a mano, como lo hicimos aquí, o si tú tienes un vector, le puedes pasar el vector y lo recibe y crea una columna con todo ese vector. Y después, en realidad, un data frame que solo dijera promedio mask y promedio fem no tiene sentido. Se lo pasamos con Magrittr a el verbo mutate para crear una nueva columna que se llame proms, en la cual le vamos a pasar un vector que se llama prome. Aquí no se alcanza a ver, lo vamos a hacer durante el ejercicio, pero este vector contiene dos números, el promedio que calculamos para un data frame, para el data frame de male, y el otro para el data frame de female. ¿De acuerdo? Y la progresión gráfica de hoy es muy sencilla. Vamos a dibujar primero la densidad en color tomate hacia arriba, luego vamos a dibujar la densidad hacia abajo en colorcito azul cielo. Le vamos a poner los promedios con una geometría de punto. Es muy sutil aquí, pero si se fijan aparecieron dos rombitos, uno rojo aquí y uno azul, del mismo color para que se entienda a qué densidad corresponde el promedio que estás marcando. Y luego vamos a limpiar un poco el tema, poner títulos, subtítulos. Tampoco se alcanza a ver, lo van a ver durante el ejercicio, pero en la escala Y, si ustedes están calculando la densidad hacia abajo, lo lógico es que los valores de densidad sean negativos. Pero eso no tiene mucho sentido. Es meramente estético este cambio, pero vamos a hacer que en el eje Y los números aparezcan con su valor absoluto. O sea, los negativos simplemente van a aparecer así, sin el símbolo menos. Bueno, esto es todo lo que vamos a hacer hoy. Si tienen alguna duda o comentario, este es un buen momento para hacerlo. Y si no, vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Vamos a comenzar, como siempre, por leer nuestras librerías y nuestros datos. Cargamos el paquete pacman, library pacman, para poder activar nuestra función pload. Y luego con pload, p-load, vamos a pedir los paquetes broom, tplayer y ggplot2. Como siempre, el paquete pacman nos permite usar la función pload, que a su vez revisa si el paquete que quieres está instalado. Si no está instalado, lo instala por ti y luego lo carga. Si revisa que está instalado y si está instalado, no hace nada más y solo carga el paquete, lo cual es muy cómodo. Vamos a utilizar estos tres paquetes casi ya de cajón. Y luego vamos a cargar nuestro data frame que se llama novels, el cual es el resultado de la función broom. Y broom lo único que quiere es que le digas cómo se llama el archivo que quieres leer como tabla, como data frame en realidad. Bueno, pues el archivo, como desde hace tiempo, no lo descargamos de ningún lado, no es necesario. Les acabo de pegar en el chat de Zoom la dirección, pero esa dirección apunta a un repositorio público en Internet donde están los datos. La primera columna, la primera fila son los nombres de columnas, año, nombre, categoría, edad, género, y luego vienen los registros. Notarán que mi columna no tiene ñ, porque les vuelvo a recomendar no utilizar ñes ni acentos cuando estén programando en R. Redacten, por favor, y ejecuten el código que les estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat cuando hayan logrado cargar sus paquetes y datos. Okay, voy a bajar un poco. Recuerden que el script maestro está ahí para que ustedes puedan copiar y pegar lo que sea necesario o simplemente ejecutar para ponerse al corriente y después con el video de la clase pueden repetir alguna sección en la que hayan tenido problemas. Vamos a separar el data frame. Ah, perdón, yo no lo corrí. Déjenme correr todo esto, si no, no voy a poder hacer el ejercicio yo.
Nuestro data frame contiene 872 observaciones de 5 variables. Entonces, tenemos ahí todos los datos. Hay premios otorgados al género female y male. Entonces vamos a separar eso en dos data frames. Vamos a utilizar la columna género y las palabras clave para lograr construir nuestro data frame, nuestros dos data frames. Vamos a crear el objeto mal y le vamos a asignar el resultado de este pequeño bloque de código dplyr. A partir del data frame novels, se lo pasamos con Magrittr al verbo filter y le vamos a pedir que se quede con todas las observaciones, filas o registros, como le quieran decir, donde la columna género contenga un valor exactamente igual a, por eso hay un doble igual, la palabra male, entrecomillado, porque es una palabra humana. De una vez creamos el objeto fem, que es exactamente lo mismo de aquí arriba, pero esta vez con el verbo filter le pedimos que la columna género contenga un valor exactamente igual a la palabra female. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo, no espero mayor problema. Si redactan y ejecutan, van a obtener ahí para que vean la cantidad de premios Nobel que hay en ese dataset. Se me olvidó decirles, la fuente del dataset viene de Kaggle. Yo no tuve el tiempo de recolectar la información ni buscar en la página oficial, sino que la tomé de un repositorio muy popular de compartir datasets completos, que es Kaggle. Entonces, vale la pena echarse una actualizada de vez en cuando. Además de este paso, vamos de una vez a calcular los promedios de edad. Nuestro data frame mal contiene la columna edad y nosotros podemos calcular el promedio de todos los números en la columna edad. Vamos a crear el objeto prome, el cual es un vector, pero ojo lo que contiene el vector. El vector contiene el resultado de dos funciones. La primera es el resultado de la función min, que calcula promedios, del objeto mal, símbolo de pesos o dólar, su columna edad. Esto es, calcúlame el promedio de la columna edad que está dentro de el data frame mal. ¿De acuerdo? Es una sintaxis un poco arcaica, pero aquí funciona. Coma, y el segundo valor que se va a guardar en el vector prome es lo mismo, el promedio de la columna edad que vive dentro del data frame fem. Redactamos esto también, lo ejecutamos y verán en su ambiente que eso no es un data frame, no es una tabla. Aparece como un vector en la sección values que se llama prome, que es de tipo numérico, que contiene dos valores. El primer promedio que calculó fue 59.4 y el segundo fue 58. Ahora sí, por favor, redacten y ejecuten todas las líneas de código que les estoy señalando y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Y lo último que vamos a hacer es justamente el truco de hoy, que es crear el data frame, los promedios. Esos promedios que calcularon ahí viven en un vector, no están en un data frame. Necesitamos meterlos a un data frame para que sea muy fácil dibujar los dos puntos al mismo tiempo. Se podrían dibujar solo con los promedios individuales, calculando de manera individual cada promedio, pero es más engorroso el código ggplot que se necesita. Es más fácil pasarlos a un formato de una columna te dice qué promedio es y otra columna te dice el valor de ese promedio. Vamos a crear entonces el objeto los promedios y le vamos a asignar el resultado de este bloque de código. La primera línea es la función data.frame. Vamos a crear un data frame de la nada. Su columna, solo le estamos poniendo una. Si quisieran más columnas, solo le ponen una coma aquí y aquí ponen otra columna. Pero no lo vamos a hacer. Su primera y única columna, en este caso, va a ser género igual a un vector con dos palabras, promedio mask y promedio fem. Si lo dejáramos hasta aquí, pasaría esto. Su data frame solo sería esto, una columna que se llama género, cuyo primer valor dice promedio mask y el segundo dice promedio fem. ¿De acuerdo? Pero eso no sirve tampoco para graficar un punto. Entonces se lo vamos a pasar con Magrittr al verbo mutate y le vamos a decir, crea además una nueva columna que se llama proms y en ella vas a meter el vector prome. El resultado final de esto, si abrimos en el ambiente, es este. Nos dice cuál es el promedio masculino, 59.3, y cuál es el promedio femenino, 58. ¿De acuerdo? Que son los promedios que habíamos calculado aquí. Redacten, por favor, y ejecuten estas pequeñas líneas de código y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Vamos a crear nuestra primera versión del gráfico, que si recuerdan es la primera densidad. Está. Y en teoría ya tenemos todo ahí. Perdón. Hay una particularidad con el gráfico de hoy.
En realidad vamos a encimar varias geometrías y esas geometrías, por lo menos 3 de ellas, cada una viene de un data frame diferente. Una va a venir del data frame mal, otro de FEM y otro de los promedios. Entonces notarán que nuestro primer objeto de tipo gráfico, que es W1, comienza solo con la función ggplot, y esta función ggplot no trae data, no trae mapping y sus propios estéticos, no trae nada. ¿Por qué? Porque las geometrías abajo se lo van a especificar. Como las geometrías no tienen algo en común, pues no le metimos nada a este ggplot, solo se quedó como inicia un ggplot. Más la primera capa va a ser una geometría de línea horizontal, que es esta línea negra que está en el 0. Es muy sutil, pero para mejorar el contraste entre las dos densidades del final, se la vamos a poner. Entonces, una geometría de línea horizontal que nos pide el argumento intercepto en Y, o intersección en Y. Y en realidad le vamos a decir que es en el valor Y0, donde va a empezar la línea horizontal y de ahí solita la va a extender hasta donde sea necesario. Más nuestra primera capa de datos que realmente nos interesan, que es la geometría de densidad. Abre su paréntesis aquí y lo cierra aquí abajo. El primer argumento es su propia data de esta densidad. Es nuestro data frame que se llama FEM, coma, y sus propios mapeos estéticos. Mapping igual a es, abre su paréntesis aquí y lo cierra acá. Y en FEM le vamos a decir que en el eje X la densidad se va a calcular sobre la columna edad, coma, y el eje Y en realidad lo calcula solo, no necesitaríamos especificar esto, pero lo vamos a hacer para que quede más claro en la siguiente densidad por qué se invierte el sentido. Le vamos a decir que en el eje Y, esta sintaxis es rara, no la van a ver mucho, la utiliza ggplot, pero siempre la hace detrás de las cortinas, no nos preocupamos por ello. Lo que le dice es que se va a calcular en base a una función que se llama density, va a calcular una densidad. Y así es esto, 2 puntos, la función, 2 puntos, no hay más. Cerramos el paréntesis aquí y ahí se terminó el argumento de los mapeos estéticos. Ponemos una coma y el siguiente argumento es el relleno de la densidad que va a dibujar. Va a ser un color tomate, tomato, coma, y luego la transparencia. Va a tener un alfa de 0.5, ¿vale? Va a ser 50% transparente o 50% opaco, como lo quieran ver. Cerramos el paréntesis de aquí y listo. Cuando ejecutamos solo este bloque que estoy señalando, en el ambiente va a aparecer el objeto W1 y luego para visualizarlo hay que ejecutar este de aquí abajo. Y ahí ya. Yo ya lo tenía. Se va a volver a ejecutar. Ahí está. Redacten por favor y ejecuten el código que les estoy señalando y me avisan cuando tengan su W1. El W2 va a ser lo mismo que el W1 más otra capa de densidad y esta capa de densidad es muy similar a esta. Pero su data es el data frame mal, coma, los mapeos estéticos, nuestro mapping A es X, también es la edad, pero esta vez Y va a ser igual a el negativo de la función density. Por eso se va hacia abajo la densidad. De otra manera no hay forma de lograrlo. Cerramos aquí los paréntesis de los estéticos, coma, y en este vamos a utilizar el color Sky Blue y también le vamos a poner su transparencia de 0.5. Con estos, si redactan y ejecutan lo que yo señalé, solo va a aparecer el doble 2 en el ambiente y para visualizarlo necesitan ejecutar este de aquí abajo. Y ahí está. Ay, perdón. Redacten por favor y ejecuten el código que les señalé y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Voy a pasar al doble 3. Lo que sigue es poner los puntos que marcan los promedios, los valores promedio. Se vería mejor si marcáramos líneas, ¿no? Que empezaran en 0 y fuese hacia arriba y terminaran donde termina la densidad, pero no encontré una forma sencilla de hacerlo. Entonces, los puntos que vamos a utilizar son como la solución más rápida para identificar los promedios y que puedas comparar de manera rápida. Vamos a crear el objeto doble 3, que es lo mismo que doble 2, más una geometría de punto. Nuestro geoPoint va a llevar como data frame el objeto que se llama los promedios, que es este de aquí. Se fijan, ahí está bien clara su eje X, sus valores en el eje X. En el eje X. El promedio masculino va a estar en 59.3 años y el femenino va a estar en 58 años. Entonces, data va a ser los promedios, coma, los mapeos estéticos, el valor en X va a ser la columna proms, que contiene los valores que les acabo de decir,
y el valor en Y va a ser 0. No hay razón para darle un valor dinámico en Y, sino que lo pongas sobre la línea del valor 0. Y el relleno del punto va a depender de la variable género. Esto lo que nos permite asignar el fill a género, y la razón por la que lo construimos es para que se construya de manera automática la leyenda. Nosotros no vamos a tener que ponerle a mano qué significa cada punto, sino que con la leyenda queda claro. Creo yo, además fue una decisión de diseño, que como el color del punto corresponde al color de la densidad, se entiende de a qué categoría corresponden las densidades dibujadas. Entonces, con eso cerramos los mapeos estéticos del punto, y luego controlamos la forma. El shape de los puntos de la geometría de punto por default es un círculo de un solo color. Cuando nosotros le indicamos shape 23, escogemos del catálogo de formas, escogemos un rombo con dos colores, un color de relleno y un color del contorno. Y jugamos un poco con el tamaño, esta vez un tamaño de rombo 4, para que se distinga mejor. El tamaño original quedaba un poco pequeño, casi no se veía. Entonces, si redactan, aquí va a aparecer doble 3 en el ambiente y aquí abajo va a visualizarlo. Redacten, por favor, y ejecuten el código que les estoy señalando y me avisen en el chat cuando tengan su doble 3. Y en doble 4 lo que vamos a hacer es controlar los ejes. Noten cómo en el eje X la edad solo tiene marcadores de los 25 a los 75 años. A mí me gustaría que quedaran más claro o más granular o más fino, ¿no? Como cada 10 años en este rango. Y en el eje Y la densidad azul tiene valores negativos, es por la forma en la que la generamos, pero no tiene mucho sentido. Así que vamos a convertir esto en valores absolutos. Doble 4 es lo mismo que doble 3 más, primero vamos a modificar el eje X. Scale-X-continuous, ¿no? Es una variable numérica, entonces le toca la función continuous. Y dentro de la función continuous le vamos a modificar, primer argumento que le vamos a modificar es limits. Limits igual a, quiero un vector con dos números. ¿Cuál es el valor menor que va a aparecer en el eje X y cuál es el valor mayor? El valor menor va a ser 10 y el valor mayor va a ser 100. Va a ir de 10 a 100 el eje X. Y luego vamos a modificar el argumento breaks. ¿Dónde van a aparecer estas marcas? Actualmente tiene solo 3 breaks, del 25 a 75, con incrementos de 25. Nosotros le vamos a pedir una secuencia de números. La función es sec y el argumento es desde dónde empieza la secuencia. Las marcas del eje X van a empezar en 10, van a terminar en 100 y van a tener incrementos de 10 en 10. Se cierra aquí la función sec, se cierra aquí la función scaleXContinuous. Más, de una vez modificamos la escala Y, scale Y continuous o la escala Y continua, ¿no? También es un valor numérico. Y esta vez solo vamos a modificar el argumento labels o etiquetas. Se refiere a estos números que aparecen aquí. Estos números, aunque los vean ustedes como números aquí, en realidad para R ya solo son palabras humanas. Le vamos a aplicar la función apps. Apps viene del paquete R base, viene de la palabra absoluto y solo es ABS, no necesita más. Y ya, con esto entiende que lo que sea que iba a poner aquí, primero lo convierte en su valor absoluto y luego lo ponga. Si redactamos y ejecutamos todo lo que les estoy señalando en pantalla, van a obtener su gráfico de doble densidad, pero ahora tiene las marcas de X donde nosotros queríamos y los valores en el eje Y ya tienen valores absolutos. Redacten, por favor, ejecuten y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Y nuestro doble 5 es lo mismo que el doble 4, más vamos a etiquetar. Vamos a poner un título y un subtítulo. El primer argumento es title igual a, y recuerden que estos son palabras humanas que ustedes están poniendo. Siempre que en R tú le das palabras humanas o enunciados o como lo quieran ver, pónganlo entrecomillado. Le vamos a dar como título edad a la que se recibe el premio Nobel, y como subtítulo que son los datos de 1900 a 2020. ¿De acuerdo? No sé si en Kaggle estén los datos de hasta 2021, pero bueno, no estaban en este que yo saqué. Más, vamos a cambiar el tema en general, vamos a utilizar el tema predeterminado Team Light, Team-Light, pero nosotros también lo vamos a conectar con nuestro propio tema. Está de más, también es una decisión estética, está de más el título de la leyenda. Aunque ustedes quiten este título que dice género, se va a entender porque el nombre del dato está muy descriptivo, es el promedio FEM, se va a entender lo demás, creo yo, en mi opinión. Pero bueno, vamos a cambiarlo
con el argumento de tema legend.title. ¿Qué quiero hacerle al título de la leyenda? Borrar. Entonces la función es element-blank. Con eso se borra cualquier elemento de un tema. Si redactan y ejecutan esto, solo aparece en el ambiente 5, no cambió nada. Va a cambiar hasta que visualicemos el objeto aquí. Y ahora sí, este es el objeto final al que queremos llegar. Creo que queda muy limpio. Y no sé si ustedes coincidan o no conmigo, pero estaba muy de más el título de la leyenda. Redacten por favor y ejecuten el código que está en pantalla para obtener su última versión de nuestro gráfico doble de hoy. Y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Voy a dejar ahí el 5 y les voy a mostrar aquí la última parte del ejercicio, que es guardar este gráfico que generamos. La función es ggSave, as usual. El plot, el argumento plot nos pregunta cuál de todos los gráficos queremos guardar. El último que hicimos, 5, filename nos pregunta con qué nombre queremos guardarlo, .png. ggSave entiende cuando tú le pones a un archivo de salida .png, entiende que lo quieres guardar en ese formato y así lo va a guardar. Recuerden que si ustedes lo quisieran, por ejemplo, en PDF, solo tienen que cambiarle el nombre aquí. No, se va a llamar .pdf. Y ggSave lo ve y dice, ok, lo guardamos como PDF. Y queremos guardarlo en un ancho, width, de 6 pulgadas, y un alto, height, de 5 pulgadas. Es un gráfico más ancho que alto, porque si lo notan, la leyenda está a la derecha y está un poco larga esta vez la leyenda. Entonces, si no lo hacemos más largo que ancho, va a quedar un cuadro así aplastadote para que quepa la leyenda. Queremos evitar eso. Antes de ejecutarlo, les voy a mostrar aquí abajo a la derecha en el panel de files que no hay nada, no está el gráfico .png, pero cuando lo ejecuten, ¡tadán!, ahí apareció. Y de hecho, apareció en su directorio de trabajo en su sistema operativo. Está ahí. Y ese es el resultado al que van a llegar. Si quieren un poquito observar mejor la distribución, lo único que tienen que hacer es guardarlo un poco más ancho, controlando el argumento width. Aunque un gráfico de 6x5 ya es muy grande, en realidad. Redacten, por favor, esta última parte, ejecútenla y me avisan cuando en su directorio de trabajo les haya aparecido el objeto .png. Yo les agradezco mucho su tiempo. Hasta aquí vamos a dejar el ejercicio de hoy. Realmente aquí termina. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bonito domingo. Bye.